Buenas tardes, le damos la bienvenida para esta reunión de predicación del Evangelio. Especialmente agradecer a nuestros oyentes, a las personas que aún no han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y eh, por cierto, estamos seguros que es Dios quien les atrae para que puedan escuchar su palabra, y esa palabra pueda ser la salvación si creen en el Señor Jesucristo, en su persona, en su obra de la cruz, en su obra de salvación. Así que para empezar esta primera parte, les invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 17. En el Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice: aconteció un día que el Señor Jesucristo, estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y me manda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Bien, tenemos acá al Señor Jesucristo enseñando, y en esa enseñanza de una multitud donde había de todo tipo, habían autoridades religiosas, fariseos, escribas, y eh, había mucha gente, y el Señor Jesucristo allí le irrumpen esa reunión, eh, porque hay un hombre que es entrado, y eh, así que hay un alboroto allí, un desorden, pero bajaron el lecho hasta que unos eh, amigos pudieron hacer que el paralítico, el enfermo, estuviera delante del Señor Jesús. Y eh, es obvio que buscaban la sanidad, ¿cierto?, de este paralítico, porque habían conocido que el Señor Jesucristo sanaba a muchos, y también allí estaban ellos aprovechando esta ocasión, y no teniendo cómo hacerlo, lo hicieron de esa manera. Eh, y el Señor Jesucristo, eh, al ver, dice el versículo 20, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. El paralítico iba por sanidad física, y vaya con lo que se encuentra, que el Señor Jesucristo le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y eso pone ahí de manifiesto lo más importante que pueda escuchar, que pueda recibir una persona de parte de Dios: que sus pecados sean perdonados. Esa es la prioridad. Eso es lo máxima, de la máxima importancia que tiene, que debe tener la vida de cada uno de nosotros.
que nuestros pecados sean perdonados. Y ese es el tema que vamos a ver de aquí en adelante, comenzando con este pasaje. Pero eh, entonces, ellos habían unos autoridades, unos religiosos allí que se espantaron y dijeron, ¿quién es este que habla blasfemias? Entonces, blasfemia al escuchar que los pecados habían, perdonaba pecados el Señor Jesucristo. ¿Quién es este? Y ellos dicen al mismo tiempo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Si no solo Dios. Claro, solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces, aquí tenemos eh, una pregunta, una pregunta que nos habla de Dios y de el perdón de pecados. Eh, claro, porque para ello, para hablar de pecado, tenemos que, en primer lugar, hablar de la santidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, es un ser separado, es un ser perfecto, puro, y Él, eh, él hizo toda, creó la creación, la naturaleza y al hombre, santos, pero el pecado entró en el hombre y el pecado arruinó todo. Y el pecado provocó la separación de la criatura de su creador, del Dios santo. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque el hombre quebrantó la ley divina de Dios. Entonces, Dios es, se nos dice en el libro de Habacuc, cuando se dice de Dios, le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. En la presencia de Dios Santo no puede, no hay pecado, no hay impureza, eh, por lo tanto, el, entonces al hombre pecador tuvo que ser separado. Y Dios en su misericordia no eliminó al hombre, no exterminó al hombre, sino que lo separó, lo separó. Pero eh, entonces, para comprender un poco mejor, un poco más la santidad de nuestro Dios, y Dios le dio una visión al profeta Isaías, le permitió verle a él en su santo trono, y allí habían serafines que daban voces uno al otro diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y así Isaías, al encontrarse en esa, ante la presencia santa del Señor, él pudo, su reacción fue decir, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y eso nos hace comprender cuán abominable es el pecado ante Dios, que no lo tolera, que no puede estar en tu presencia, y en su presencia la reacción de Dios es ira ante el pecado, ante el que comete pecado, porque todo pecado es una desobediencia a Él, es transgredir su rectitud, su santidad, su justicia. Entonces, hacer pecado es ser enemigo, hacerse enemigo de Dios. El pecado es enemigo de Dios. Entonces, por eso que al mismo a Isaías, para poder eh, usar a este profeta, Dios allí hace que los serafines ahí con carbón encendido ahí, con carbón ardiendo, toquen sus labios y le dice, con eso es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Eso es lo que hace Dios, lo que tiene que hacer Dios para volver a tener una relación con su criatura. Para poder volver a tener esa relación, el pecado tiene que ser quitado, tiene que ser quitado, tiene que ser limpia la persona, tiene que ser santa en su presencia. Y ahí está, aquí tenemos al Señor Jesucristo, hablándonos del pecado, hablándole del pecado a la audiencia, y no solo a la audiencia que estaba allí en ese momento, sino que a toda la humanidad, porque toda la humanidad es una raza caída, porque el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, fue transvivido, y tenemos esa naturaleza pecaminosa en nuestro ser, y que después se expresa nada más cuando tenemos los pecados voluntarios, cuando cometemos pecados. Así que todos somos pecadores, todos somos los de la raza caída, y por eso que viene el Señor Jesucristo, allí está. Y el Señor Jesucristo está diciéndonos que todos los que estamos, la raza caída, hemos transgredido la ley santa de un Dios santo, y que, o dicho de manera, también todos hemos errado en el blanco de su santidad, de su justicia, de su rectitud. Y cuando no se llega al blanco, no se apunta al blanco, no se acierta al blanco, se desvía, y eso va a caer a otro lado. Es porque el blanco, ya no se erró del blanco, y tenemos puestos los pensamientos, nuestras acciones, no en Dios, no en las cosas santas de Dios, sino en la mente, los pensamientos y acciones pecaminosas. Por lo tanto, allí está el Señor Jesucristo hablando de pecado y perdonando pecado, diciendo que lo más importante antes de cualquier cosa que tiene que tener prioridad a la persona es el perdón de sus pecados. Y el Señor, claro, le sanó, pero primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Y entonces, pero ¿por qué el Señor Jesucristo perdonó el pecado? ¿Y por qué los fariseos y doctores de la ley, esos que conocían la ley, sabían que solo Dios puede perdonar pecado, y allí viene a un hombre allí perdonando pecado? Entonces es porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y así lo había anunciado a través mismo de la profecía. Dios mismo os vendrá y os salvará, había dicho a ellos mismos, a todos, en la profecía, y así en la profecía de Isaías. También había dicho a través de la profecía, que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. También en la profecía de Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, y un hijo nos es dado. Niño nacido, hijo es dado. Ahí ya nos está hablando de la deidad, de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y está ahí está ahí el Señor Jesucristo enfrente de ellos. Y es Jesús, es Dios encarnado, es Dios hombre, es Dios que está allí, el Señor Jesucristo, que fue, así como se nos decía en el Evangelio de Juan, porque en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, como también se nos dice en la epístola de Timoteo: Dios fue manifestado en carne, en carne. Y así, entonces, el pecado, si es una ofensa contra Dios, si es, es, un, eh, es una infracción hacia Dios, el pecado es contra Dios.
el pecado es contra el Señor Jesucristo. Allí está, por eso el Señor Jesucristo puede perdonar pecados, por eso está perdonando pecados. Pero el Señor Jesucristo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y por eso tomó esa naturaleza humana, por eso Dios es encarnado en Él, y Él iba a ser semejante a los hombres, pero sin pecado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, para poder ir a la cruz, porque Él iba a hacer la paga del pecado es la muerte, y la muerte iba a ser la muerte expiatoria, la muerte sustituto. El Señor Jesucristo iba a venir a ocupar el lugar de nosotros los pecadores, el justo, el que no conoció pecado, el puro, el Señor Jesucristo, santo, sin mancha. Él, el Señor Jesucristo, era el único que podía presentarse ante un Dios santo, el Señor Jesucristo. Pero Él, en su naturaleza humana, en su naturaleza perfecta, humana como hombre, Él iba a ir a la cruz. Y Él iba a ocupar el lugar que debíamos ocupar nosotros para morir, para morir en nuestro lugar y pagar el alto precio que demandaba la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y también decía la Escritura, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre, pero sangre inocente. No podía ninguno de nosotros hacer algo por nuestra redención, por nuestra salvación. Nadie podía presentarse ante Dios porque nuestra deuda es impagable. Así tenemos una enseñanza en Mateo, el Señor mismo explica allí una parábola de un rey, se los leo, porque Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En esta parábola lo que queremos rescatar es que el siervo tenía una deuda, pero es una deuda inmensa, una deuda impagable. O sea, 10.000 talentos está puesto como referencia, porque es una suma tan grande, pero tan grande para una persona que algunos la calculan en millones de dólares, otros más valiosa que todo el oro del templo que había, pero el, la importancia es que es una deuda impagable. Y le rogó a su señor, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, por la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y eso es para abrir nuestro entendimiento y comprender que la deuda que tenemos con el Señor no podemos pagar, es impagable, es una deuda impagable. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos la dimensión de nuestro pecado, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, para pagar esa deuda. Cuando realmente comprendemos la verdadera dimensión, la profundidad, el grado de nuestros pecados, vamos a saber y conocer la necesidad del perdón y eh, eh, poder acudir a nuestro Salvador, al único que puede perdonar y pagar esa deuda impagable. Así, entonces, el, esta deuda impagable, y también cuando nosotros comprendemos realmente que el pecado es contra Dios, el pecado es una ofensa a Dios, y hay ejemplos en la Biblia cuando que nos dicen, nos hacen ver cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay una persona cuando está consciente, cuando realmente
reconoce que su pecado ha ofendido a un Dios santo, a su Dios creador. Por ejemplo, David en el Salmo 38 dice, David sufrió con su pecado, sufrió físicamente, con su conciencia, la tormenta, horrible, todos los sufrimientos. Lo que expresa en el Salmo 38 dice, nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, porque el pecado, la reacción de un Dios santo ante el pecador ante el pecado es ira, es ira, odia el pecado, aborrece el pecado. Dios dice, nada, ni hay paz en mis huesos, ni a causa de mi pecado. David reconoce que es por su pecado que está así sufriendo, está enfermo, porque mi iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, es como una carga pesada, se ha agravado sobre mí, dice, hieden y supuren mis llagas a causa de mi locura, como una locura lo que estaba sufriendo David. Estoy encorvado y estoy humillado en gran manera, ando como enlutado, con la mente entenebrecida, oscuro, triste, angustiado, afligido, y nada sano hay en mi carne, dice en el eh, capítulo 30, Salmo 38, capítulo 7, y nada sano hay en mi carne, estoy debilitado y molido, dice también, como el mismo Pablo decía, al comprender que había pecado, había ofendido a Dios, había errado el blanco, había transgredido la ley con sus malos deseos, con la codicia. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Entonces, el pecado no se puede tomar algo a la ligera porque es una ofensa contra Dios, porque cuando se toma a la ligera no se llega al Salvador, no se llega a la salvación, porque el pecado se busca la manera de evitar el dolor, de acallar la conciencia, tranquilizarlo. Entonces se pone a Dios por un lado, a Jesucristo por otro, Dios perdonará si hago las cosas mejor, y Jesucristo sí, una buena persona, pero cuando realmente se comprende que el pecado es una ofensa a Dios y que está destituido de la gloria de Dios y que solamente le queda la condenación, el infierno, entonces cuando realmente se comprende la profundidad del pecado y que es una ofensa contra Dios, realmente se despierta en la persona la necesidad de un perdón, del perdón, que ese perdón sea quitado, porque hay sufrimiento, ya no, la persona no queda tranquila. Y por eso que Jesucristo está allí, vino a buscar y a salvar a los pecadores. Y vamos a leer ahora a Lucas 23, allí el hecho de la cruz, porque el Señor Jesucristo en su humanidad, Él no estimó el ser igual ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él tomó forma de siervo y haciendo en la condición de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor Jesucristo, allí como persona, como naturaleza humana, Él sufrió cansancio, Él sufrió hambre, Él sufrió, pero por sobre todo, sufrió porque el rechazo de Aquiles vino a buscar a los que amaba, a su criatura, a su creación. Él vino y sentía rechazo. Aquí estos judíos, estos fariseos, le rechazaron, le trataron de blasfemia, pero también le maltrataron, le persiguieron y así el Señor Jesucristo sufrió en su persona, sufrió y el Señor por, sufrió hasta llegar incluso hasta antes de la cruz. El Señor Jesucristo cuando estuvo en el huerto, allí estuvo orando y dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte, que tuvo que venir un ángel a fortalecerle. ¿Y por qué? Porque él ya en su corazón, en su mente, él estaba muy cerca la hora de la cruz, la hora que él había de ir y poner su vida ahí en lugar del pecador y padecer y sacrificarse y ser muerto para poder salvar, para poder llevar perdón de pecados, para poder
satisfacer las demandas justas de un Dios santo, pero el Señor Jesucristo allí ya empezó a ir a su sudor, dice que como grandes gotas de sangre. Entonces el Señor Jesucristo allí fue fortalecido y siguió adelante. Y después incluso salieron los enemigos a perseguirle con palos, con espadas. Y el Señor Jesucristo, él mismo había dicho que, había enseñado que había que amar a los enemigos, orar por los transgresores, por los que vituperan. Entonces él allí, él eh, guardó silencio, él siguió, afirmó su rostro para ir a la cruz, para hacer la obra de salvación, porque no había nadie, ninguno bajo, todos nos descarriamos, ninguno de nosotros podía salvarnos, y él allí está en la cruz, y él dice que en el capítulo 23 dice, cuando lo llevan a la cruz, versículo 32, llevaban también con él a otros dos y eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Allí está el Señor Jesucristo. Están allí, está sufriendo los dolores, los azotes, los azotes, la corona de espinas, los clavos, el maltrato, el hecho de estar colgado allí físicamente, y él estaba debilitado, pero él guardó silencio, él no amenazó, él, él no amenazó, él tampoco se rebeló contra Dios, él guardó, él sufrió en silencio, él sufrió para poder cumplir, hacer la voluntad de Dios Padre, cumplir con la obra de salvación, porque si él no protestó, él, pero su mayor sufrimiento fue el rechazo, porque estaban allí a todos a quienes, cuantos habían escuchado de sus maravillas, los que se maravillaron y todos estaban ahí gritando, crucifícale, crucifícale, pero el Señor Jesucristo que pudo, tenía todas las razones para poder rebelarse y para poder no seguir adelante, el Señor Jesucristo siguió adelante en silencio y en vez de llamar a las legiones de ángeles para poder destruirlo a todo que lo podía haber hecho, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, Padre. Y así el Señor Jesucristo estaba mirando más allá de los castigos, de los clavos, de los hombres que lo están golpeando, burlándose, escarneciéndose con él. Padre, perdónalos de lo que saben lo que hace. Estaba pensando en todos ellos que le estaban rechazando y con ellos que le estaban rechazando ahí en el momento de la corrupción, podemos contarnos nosotros también allí que cuánto le has rechazado tú, le estuve rechazando yo durante cuánto tiempo. Eh, entonces, allí el Señor Jesucristo está y Él cargó, y como se nos dice en la profecía de Isaías, ¿cierto? ¿Cierto? Que Él, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mal, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Allí está el Señor Jesucristo en silencio, sufriendo, así como relatábamos, cómo describíamos cómo David se sentía con su pecado, con su dolor, con su sufrimiento, dolor, enfermedad, todo lo que causa el pecado, y ahí está el Señor Jesucristo cargando el pecado de todos nosotros, pero Él no tenía que, como nosotros podemos, como Pablo, nosotros, cualquiera, al saberse pecador, uno puede sentir y mitigar en algo el dolor, el sufrimiento, sabiendo que es culpable, uno es culpable, que se lo merece, como, tal como el malhechor ahí que estaba ahí al lado a la cruz, cuando reprende al otro, cuando se estaban burlando al Señor Jesucristo, dice, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero mirando, volviéndose a Jesús, pero ningún mal hizo. Entonces, pero el Señor Jesucristo allí
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Allí el Señor Jesucristo sufriendo solo, y por dentro, él, como decía en el Salmo 22, también la profecía, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, como un tiesto se secó mi vigor. Ahí está el Señor Jesucristo, entonces sufriendo ahí, y el Señor Jesucristo, consumado es, la deuda está pagada. Él dio su vida, murió de su vida, ocupando el lugar del pecador, mi lugar, el lugar tuyo, el justo por el justo, para llevarnos a Dios. Allí está consumado, la deuda está cancelada. Tus pecados te son perdonados, así como se le dijo al paralítico, es lo, lo más grandioso que puede, lo más importante que puede recibir el ser humano, como lo hemos recibido nosotros, que esa sea también tu situación, tu condición. Rogamos el Señor Jesucristo que reconozcas tus pecados, que confieses tus pecados, que has ofendido con tus pecados a un Dios santo, que recibas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que Él muere en tu lugar y que también tú puedas decir las palabras más importantes que puede decir un ser humano: Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Que el Señor añada bendición a la palabra expuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Jaime por esta primera parte de la predicación del Evangelio. La reunión que estamos teniendo hoy, tal vez usted ha estado en ella otras veces. Tal vez usted ha escuchado del Señor Jesús que murió en la cruz. Y tal vez, al igual que muchos de nosotros, por muchas ocasiones encontramos que sí, tenía razón. Que somos pecadores, que no tenemos cómo salvarnos a nosotros mismos. Incluso algunos en la religión por mucho tiempo lo intentábamos, hacíamos buenas obras, pero duraban muy poco, porque ya pronto estábamos nuevamente en nuestros pecados. Pecados que no tienen por qué ser tan escandalosos como matar a alguien, como robar, como hacer un mal público. Tal vez la mayoría del pecado está aquí, en nuestro corazón, o en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y por ello es importante que una vez que usted ha escuchado este mensaje, tal vez por enésima vez, es importante que usted tome una decisión frente al Señor. Tome una decisión como la tomó tristemente Pilato un día y dijo: inocente soy yo de la sangre de este. Y se lavó las manos. Tomó una decisión terrible. Él tomó una decisión. Fue sincero. Y si él, antes de morir, no reconoció a Jesús como su Salvador y se quedó con la decisión que tomó en ese lugar, entonces él hoy día está en el infierno. No crea que por no tomar una decisión, por decir, mire, yo más adelante voy a tomar una decisión, entonces esa posición neutra de ni decidir ni no decidir le va a dar algún tipo de gracia delante del Señor. Cuando usted, cuando yo, antaño, estuve así, sin decirle que sí a Cristo, yo no me daba cuenta, pero le estaba diciendo que no a Cristo y me estaba lavando las manos. Es muy solemne lo que estamos diciendo hoy.
es muy serio. El Señor Jesús, aquel que ha sido señalado como el Cristo, el Mesías, el Salvador, el que va a la cruz, el que hace un sacrificio, derrama su sangre, Él es quien te llama hoy nuevamente. No somos nosotros con mi hermano Jaime. Es el Señor Jesús el que se pone delante tuyo un día más y te dice que tomes una decisión respecto a Él. Para esta segunda parte, quiero que me acompañen en la lectura. Yo les voy a poner las lecturas para que, si a usted le cuesta un poco encontrar los pasajes en la Biblia, no hay ningún problema. Ahí está. A propósito de seguir o no seguir al Señor, quiero que veamos algunos pasajes en los que se ven a hombres que siguieron al Señor. Todos los que vamos a ver tienen una característica que es principal. Y esa característica es que siguieron de inmediato al Señor. Si estuvieran haciendo un relato de mi vida, yo no podría estar aquí. Porque estuve por mucho tiempo escuchando del Señor, de sus maravillas, y no quería. Pensamos que tal vez usted podría estar en esa situación, una situación de no querer. Vamos con el primer pasaje en Marcos capítulo 1. Son 5 versículos. En estos 5 versículos se habla de Simón, de Pedro, de Andrés, Jacobo y Juan. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, luego le siguieron. Fíjese que parece que no hay mayor cuestionamiento. El 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, el Señor. También ellos en la barca eran pescadores todos, que remendaban las redes, y luego los llamó, y fíjense lo que hicieron. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Tenemos 4 hombres a los que el Señor pasa por delante de sus vidas. Pasa por delante de sus vidas. Les llama, les dice: venid en pos de mí. Y saben que ellos les siguen. Los 4 hombres les siguen. No sabemos si ellos estarían esperando al Mesías, habrían escuchado del Señor, pero cada uno tenía responsabilidades. Ellos tenían, de hecho, por ejemplo, se sabe de Pedro que era casado. Entendemos que Pedro no abandonó a su familia absolutamente. Él mantuvo, por supuesto, la relación. De hecho, en una ocasión hay un pasaje donde están en la casa de su suegra. Pero él sigue al Señor y tiene una primera prioridad por el Señor. Vamos con otros hombres que fueron llamados. Pongámonos de nuevo en el caso nuestro, que el Señor nos ha llamado muchas veces. ¿Sabe qué? Ahora también lo está haciendo, hoy lo está haciendo. Dice en Marcos capítulo 2, y es el caso de Leví o Mateo. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Al oír esto, Jesús les dijo, el 17, porque fue criticado el Señor por juntarse con un publicano. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe que el Señor Jesús pasa frente a un publicano, un hombre cobrador de impuestos, un judío
que cobraba impuestos para los romanos, lo llama, él lo sigue, es criticado el Señor porque se junta con los pecadores, imagínense. Y el Señor dice, yo vine a llamar a los enfermos, vine a llamar a los pecadores. No vengo a donde la gente buena. Sabe que nosotros somos esos enfermos y esos pecadores. Y el Señor se cruza por delante nuestro una vez más y nos dice que le sigamos. Vamos con un tercer ejemplo. Felipe y Natanael, también conocido como Bartolomé. En Juan capítulo 1 dice, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense que Felipe sí esperaba a uno del que había escrito Moisés y del que habían escrito los profetas, a uno, al Mesías. Él lo esperaba. Él estaba atento. Como les digo, lo más probable es que Andrés, Pedro y muchos judíos piadosos estuviesen esperando a este Mesías. Y ellos comprenden que Jesús es el Mesías. Y van tras él. Fíjense que Felipe halló a Natanael, le dijo eso, y fíjense lo que responde Natanael. ¿No serás tú? ¿No habré sido yo en algún minuto un Natanael? Fíjese que lo que responde dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, menospreciando al Señor por alguna excusa de Nazaret, por el origen, por dónde viene. No sé, él pensaría que el Mesías iba a ser un hombre de la casa real. Pensaría que iba a ser un hombre de otros recursos, que no iba a ser una persona común y corriente. No lo sabemos. Pero él se extrañó, dudó. Pero ¿sabe qué? Cuando Felipe le dice, ven y ve, él va. Decide ir al Señor y ver. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, el Señor dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tal vez por la sinceridad de Natanael se caracterizaba por eso. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De inmediato, fíjense que en Natanael hubo una pequeña duda al principio, un ninguneo, un decir, ¿de Nazaret va a salir el Mesías? ¿De un pueblo insignificante? ¿De ahí? Pero él decide ir. Y apenas el Señor se identifica y le muestra su poder, porque el Señor profetiza de Natanael, él hace la declaración, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense, tenemos a 4, 5, 6, 7 hombres. 7 hombres, 6 no hicieron cuestionamiento ninguno y siguieron al Señor. Y el último hizo puso una duda muy, muy pequeña, pero apenas el Señor se le revela, él de inmediato sigue al Señor. Esa situación
a veces es muy, muy diferente a lo que vemos hoy, en la que nos llevamos dando excusas diversas. Yo no sé a cuántas reuniones de predicación usted necesita venir. A veces pensamos que con una reunión usted debería tener claro lo que es Jesús, el Cristo, aquel que muere en una cruz por mi pecado, por su pecado. Y con una reunión de saber esa gran verdad, deberíamos seguirle de inmediato. Tal vez hacer una pregunta, como Felipe, tal vez hacer una pregunta aclaratoria, pero ya ir tras el Señor. Sin embargo, muchos de nosotros, y tal vez usted hoy, una vez más, va a cuestionar al Señor por algunas razones, porque tal vez hay ataduras que no le quieren soltar. Vamos a leer en Lucas y con este nos vamos a quedar para que podamos meditar bien en este tema. Lucas 9, versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay una persona que le dice eso al Señor. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor le advierte que la vida cristiana no es una vida fácil en este mundo. En este mundo. Incluso se nos advierte que tendremos aflicción, porque el mundo es malo y el mundo va contra Dios. Y tú como creyente vas a ir muchas veces contra la corriente, contra lo que todos hacen y que lo tienen normalizado. No, esto es lo bueno, pero le llaman bueno a lo que Dios llama malo. En ese sentido, es que la vida cristiana no es algo fácil, pero es algo totalmente pasajero en esta vida. Ese es el motivo por el que no tomas una decisión y no sigues a Jesús, sino que te cuestionas. Revisa bien el pequeño tiempo que te queda en este mundo y la eternidad que podrías pasar lejos de Dios en el infierno o con el Señor en la gloria. 59. O dijo a otro, sígueme. Otra vez el Señor llama una y otra vez, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le da una frase que se usa mucho. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor no le dice que menosprecie a su padre que ha muerto y que lo tire por ahí, que no lo entierre. El Señor le dice que eso es una excusa. Que eso es una excusa porque un acto tan solemne como que fallezca un padre, una madre, y que haya que enterrarlo es algo que va a ocurrir y que va a tener una duración, un día, 2 días, 3 días, una semana. Pero después la vida continúa. Y tu condenación eterna, si no tienes a Cristo en tu corazón, tu condenación eterna continúa. Y no es para dejar a Cristo, no es para dejar el llamado que el Señor hace y dice, sígueme. No es para dejarlo afuera y decir, oye, no, es que tenía cosas más importantes que hacer. Sí, tú y yo tenemos muchas cosas importantes que hacer, pero la prioridad debiera estar puesta en Cristo. Yo enterré a mi padre, enterré a mi madre, enterré a mi esposa. Unos actos dolorosos, tristes y solemnes. Pero la vida continúa.
y tenemos, y el Señor nos ha dado mucho tiempo adelante para salir adelante de esos momentos tristes, esos momentos amargos, para salir adelante y seguir en esta vida, en esta carrera que es Cristo, que es imitarle a Él, parecernos a Él. No presentes una nueva excusa cuando el Señor te dice, sígueme. 61, entonces también dijo otro, mire, aquí es otra persona, aquí eres tú, aquí soy yo, aquí ya no es el Señor. Hay uno que está por ahí, que está escuchando, que está mirando, tal vez ha estado con el Señor un tiempo, tal vez tú has estado en reuniones un tiempo y has escuchado esto, y él toma una decisión, fíjense, toma una decisión y le dice, Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor le responde y le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Señor, te voy a seguir, pero no eres el número uno. No, los de mi casa son... ¿Sabe qué? Si usted dice que va a seguir al Señor, pero que espere una semana más, por favor, espérame porque tengo que explicarle a los de mi casa por qué ya no voy a ir con ellos a la religión. ¿Por qué ya no voy a participar? Tengo que explicarle muchas cosas a los de mi casa, incluyendo a mis amigos, incluyendo a mi familia. Tengo que explicarle tanto. Sabe que el Señor conoce los corazones y seguramente si tú estás en esta posición, lo más probable es que tú no quieras seguir al Señor. ¿Qué se lo dices? Porque supones que el Señor quiere escuchar, que tú le vas a seguir, pero te va a ahogar el mundo. Cuando vayas a despedirte de los de tu casa, cuando vayas a explicarle, cuando vayas a decirles que te has convertido a Cristo y que el Señor lo dejas esperando al Señor, le dejas esperando, espérame un poquitito. El Señor sabe que tú no te has entregado a Él, que no te has entregado, que vas a volver a tu vida normal, a tu vida que tú encuentras que no es tan mala, no es no es tan malvada, si tú no eres tan mala persona, si eres buen ciudadano, si eres buen padre, buena madre, eres buen hijo, en general, podríamos decir, te portas bien, confiando en tu comportamiento para ir al cielo. Y el Señor nos advierte que nuestro comportamiento es basura, que no somos capaces de comportarnos. No somos capaces. Así que analicemos en qué estás. Y te lo decimos con mucho, mucho cariño. Porque no queremos que termine esta reunión y sea una reunión más y que tú hayas asistido a esta videoconferencia y que hayas escuchado el mensaje del Evangelio, que hayas escuchado que Cristo te llama y te dice, sígueme una vez más, que hayas escuchado y reconocido que hay pecado en tu vida, incluso hasta que tú sepas que Jesús es el Cristo. El diablo sabe que Jesús es el Cristo. Los demonios saben que Jesús es el Cristo. Muchos líderes religiosos saben que Jesús es el Cristo, pero ¿sabes qué? No le siguen, no creen. Y su comportamiento en secreto es tan espantoso como nos relata el Señor. ¿Te atrae más el mundo? ¿Es más atractivo el mundo? ¿Te atrae tu trabajo? ¿Temes perder algo? ¿O
perder a alguien por decir que eres de Cristo? ¿O estás atado? Es que soy muy joven. Es que hay muchas reglas, dice. ¿Sabe que nosotros... Yo no he escuchado ninguna regla. Las religiones tienen reglas. El cristianismo no es una religión. No hay reglas. Acepta el amor de Cristo y tendrás paz, no reglas. Es que tengo tantas cosas que hacer, responsabilidades. ¿Sabe que yo no necesito a Dios? Tal vez has llegado a pensar en eso. Es que no soy tan malo como este caballero está diciendo. ¿De dónde sacó que yo soy tan malo? La Biblia es la que habla. La Biblia es la que habla. ¿Sabe que es muy aburrido ser creyente? Es más divertido mi otro círculo. Como si ser creyente fuera pertenecer a un círculo social. Ser creyente es ser de Cristo. Efectivamente, vas a participar con otras personas en la misma fe y vamos a estar juntos para crecer, no para hacer vida social. También puede que hagamos vida social, pero no se trata de eso. Es que esto no es para mí, ¿sabes? Que hay personas que son buenas para esto, pero no, yo no podría estar, o hasta puedes llegar a estar suficientemente convencido que Dios no existe. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En su amor ha provisto un plan de salvación, un plan precioso, materializado en la obra de su Hijo, la obra magna en toda la humanidad. No hay obra más magna, magnífica, grandiosa, permanente, eterna y provista por el Creador que la salvación, el perdón de tus pecados en la cruz de Cristo. No lo rechaces, ni un solo día más, ni un instante más, ni un segundo más. No lo rechaces. Él te vuelve a llamar y hoy te vuelve a decir, sígueme. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has provisto un plan de salvación en tu amor. Nos viste criaturas caídas y nos has dado a tu Hijo para que creyendo en Él podamos aferrarnos a Él, a su sacrificio en la cruz y ahora poder tener acceso al perdón y a una vida eterna junto a Él. Te agradecemos por esta bendición, que no la merecemos. Te agradecemos por fijarte en nosotros y por volver a llamarnos y a decir que sigamos a tu Hijo. Permite, Señor, que hoy día dejemos las ataduras, dejemos las excusas y tomemos la decisión más grande de nuestra vida, que es aceptar tu amor, aceptar tu perdón y el regalo de la cruz de Cristo. Gracias, gracias te damos y quedamos en tus manos pensando en una persona que en este momento esté entregando su vida al Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.